Él era el alfa más poderoso en los 7 territorios de las manadas, viudo, de luto y completamente solo. Así que hizo algo que ningún rey había hecho jamás. Se disfrazó de un pobre vagabundo y fue en busca de una esposa. No una unión política, no una alianza concertada por los señores del consejo, una de verdad. Visitó las grandes casas de las manadas. Se sentó a sus mesas como un plebeyo. Observó cómo sus hijas trataban a un hombre sin nada. La mayoría se rió. Algunas fueron crueles, unas pocas fueron simplemente indiferentes. Y entonces, en el rincón más pequeño y olvidado de las tierras de las manadas, conoció a la que nadie quería, a la que todos habían dado por perdida, a la que miró a un hombre sin nada y le dio todo lo que tenía. Él nunca la esperó a ella. Ella nunca esperó nada de esto. Y en el momento en que él le dijo la verdad, todo cambió. El rey alfa, Rael. Stonecrest había gobernado la manada Stonecrest durante 11 años. Tenía 36 años, de hombros anchos, con cabello oscuro ligeramente plateado en las sienes. Sus ojos eran del gris profundo del granito de montaña, firmes, indescifrables y agotadores de sostener por mucho tiempo. Había comandado ejércitos, había resuelto guerras fronterizas entre manadas rivales, y había tomado decisiones que moldearon las vidas de miles sin dudar ni una vez. Solo había dudado una vez. La mañana en que le dijeron que Mira se había ido, su compañera vinculada durante 7 años, arrebatada por una fiebre que llegó rápido y no dejó nada. Sin aviso, sin tiempo. Una semana estaba riendo en el jardín. La semana siguiente ya no estaba en ninguna parte. Eso había sido hacía 2 años. La manada necesitaba una nueva reina vinculada. Los señores de su consejo habían estado rondando el tema durante 18 meses. Lo hacían con la delicadeza de hombres que sabían que manejaban algo que podría estallar. Él había escuchado cada propuesta. Había revisado a cada candidata de cada familia de manada aliada. Se había sentado en 3 ceremonias formales de presentación. Allí, omegas bellamente vestidas lo miraban con una calidez calculada. Y él no sentía nada. Nada, excepto la agotadora conciencia de que lo evaluaban como un activo político, no como una persona. Le contó a su consejero de mayor confianza, Corm, lo que pensaba hacer. Fue en una fría mañana a principios de otoño. ¿Vas a hacer qué? Viajar, como un plebeyo, visitar a las familias de las manadas con hijas sin vínculo, y ver cómo se comportan cuando creen que no tengo nada. Corm lo miró fijamente por un largo momento. Mi señor, eso es o lo más sabio que has dicho jamás, o el comienzo de un problema serio. Probablemente ambas cosas, dijo Rael. Prepara mis ropas más sencillas. Viajó solo con Corm y un guardia disfrazado, sin mostrar la marca de la manada, sin los colores de Stonecrest. Llevaba una simple capa de lana, botas gastadas, y una historia sobre ser un administrador de tierras menor de las regiones del norte. Era lo suficientemente respetable para que no le cerraran las puertas, y lo suficientemente humilde para revelar exactamente cómo se comportaba la gente con alguien a quien consideraban inferior. Las primeras 3 casas fueron estudios de decepción pulida. En la casa Barren, una próspera familia de mercaderes beta, con 2 hijas preparadas para un vínculo alfa desde su nacimiento. Ambas jóvenes fueron exquisitamente educadas. Exactamente el tiempo que les tomó determinar que él no tenía territorio. Después de eso, una encontró razones urgentes para estar en otro lugar. La otra pasó la cena discutiendo las perspectivas de vínculo de su amiga, quien recientemente se había unido a un señor alfa de considerables tierras. ¿No es maravilloso? Rael comió su sopa y no aprendió nada que no sospechara ya. En la casa Caldwell, de antigua sangre de manada, orgullosa, aunque un poco venida a menos. La hija mayor lo examinó con la franca evaluación de una mujer que valora el ganado, y le dijo a su madre, a una distancia donde él podía oírla: «Huele a polvo del camino del norte. ¿Cuánto valen exactamente sus posesiones?» Él les agradeció su hospitalidad y se fue antes del postre. En la casa Mare, la parada más grande y prestigiosa de su circuito, una familia con estrechas conexiones con el consejo y una hija omega considerada la más codiciada de los territorios del oeste.
La bienvenida fue cálida, elaborada y completamente vacía. La hija, Lisa, era hermosa y ensayada. Le habló con el tono cuidadoso y musical de alguien que interpreta la calidez en lugar de sentirla. Cuando él mencionó con cuidado que sus posesiones del norte habían sido dañadas por una mala temporada y que no estaba seguro de sus finanzas, la atención de ella se desvió hacia la ventana, con la paciencia de alguien que espera que termine una conversación tediosa. «Qué desafortunado», dijo ella. «Espero de verdad que las cosas mejoren para ti». Se alejó de la casa Mary al anochecer, con Corm a su lado. Llevaba 3 semanas de viaje y no tenía absolutamente nada que mostrar. «Hay una más», dijo Corm, consultando la lista que le había dado la oficina de registros del consejo. «Aunque te advierto que no estaba en la lista original». La añadí yo mismo. «¿Por qué no estaba en la lista?» Corm guardó silencio por un momento, porque nadie piensa en ellos. La familia Wren, una línea beta menor. El padre murió el año pasado. Una hija, sin vínculo, de 26 años, considerada pasada de la edad habitual. El consejo no la habría propuesto. ¿Por qué no? Ha sido rechazada 4 veces. Presentaciones formales que no llegaron a nada. Los chismes de la manada son crueles al respecto. Corm hizo una pausa. La incluí porque pensé que deberías ver el panorama completo. Rael miró el camino por delante. ¿A qué distancia? A mediodía de viaje a caballo. Entonces vamos. La propiedad de los Wren era pequeña, no encantadoramente pequeña, sino genuina y prácticamente pequeña. Una casa de campo de piedra con un huerto que claramente era obra de alguien que necesitaba que produjera comida de verdad. Un establo modesto con 2 caballos. Un patio limpio y bien cuidado de la manera específica de la gente que ha aprendido que el esfuerzo es lo único que se interpone entre el orden y el colapso. Rael notó todo esto mientras subían por el camino. Una mujer estaba en el huerto, no arreglando flores, no sentada decorativamente cerca de una ventana. Estaba realmente en el huerto, arrodillada en la tierra, con las mangas remangadas hasta el codo, haciendo algo con propósito en una fila de hortalizas de raíz de finales de temporada. El cabello oscuro se escapaba de un moño práctico. Tenía una mancha de tierra en la mandíbula que aparentemente no había notado o no le importaba. Levantó la vista cuando oyó los caballos, sin ninguna actuación de sorpresa, sin alisar rápidamente su vestido ni tocarse el pelo. Simplemente los miró con ojos directos y tranquilos, del color marrón cálido de la tierra arada, y se levantó, limpiándose las manos en el delantal. «Buenas tardes», dijo. «¿Están perdidos o buscan algo?» Fue, pensaría Rael más tarde, el saludo más honesto que había recibido en 3 semanas de viaje. «Buscando, creo», dijo él. «Mi nombre es Rael. Me dijeron que esta era la propiedad de los Wren. Lo es. Soy Nora Wren». Los miró a ambos con la evaluación pausada de alguien que ha aprendido a leer situaciones rápidamente. «Han estado viajando. Entren. Pondré agua a calentar. Sin cálculo, sin actuación, solo parecen cansados. Pasen adentro». Él desmontó. El interior de la casa era lo que el exterior había prometido, modesto, limpio y vivido con vida real en lugar de arreglado para aparentar. Libros apilados en una mesa auxiliar, un chal en el respaldo de una silla que alguien claramente había estado usando recientemente. Una olla con algo que olía a sopa de verduras hirviendo a fuego lento en el hogar. No había personal. Nora trajo el agua ella misma. Puso pan y lo último de lo que parecía ser un frasco de ciruelas en conserva. Lo hizo con una franqueza que sugería que eso era simplemente lo que se hacía cuando llegaban viajeros. Se les daba de comer. «¿Son de las regiones del norte?», dijo ella sentándose frente a él con su propia taza. «Del extremo norte, sí. Una administración menor». Ella asintió, no con el desinterés cortés al que se había acostumbrado, sino como si realmente estuviera archivando la información. «¿Cómo están los caminos? He oído que las lluvias de otoño afectaron mucho los pasos del norte este año». «Así es. Ha sido una temporada difícil para la mayoría de la gente», dijo ella. No con falsa simpatía, solo con reconocimiento. «Las cosechas de mi padre fracasaron el último año antes de morir. Sé cómo es una mala temporada».
Lo dijo simplemente, sin autocompasión y sin invitar a la lástima. Solo un hecho que compartía porque era relevante. Rael la miró. Lamento lo de tu padre, gracias. Era un buen hombre. La propiedad ha estado a mi cargo desde entonces. Una breve pausa. ¿Es manejable? Él casi sonrió ante la precisión de esa palabra. Manejable, no bien, no maravilloso. Exactamente lo que era. ¿Está sola aquí? En su mayor parte, un vecino ayuda con el trabajo pesado cuando es necesario. Yo le ayudo con sus registros. Soy mejor con los números que él. Dijo esto con una falta de autodesprecio tan práctica que lo sorprendió. Sin disculparse por lo que era, ni tampoco exagerándolo. Simplemente, esto es lo que hago y en lo que soy buena. ¿Llevas tus propias cuentas? Alguien tiene que hacerlo. Le rellenó la taza sin que se lo pidiera. El administrador que usaba mi padre tenía un talento para hacer que los números dijeran lo que él quería. Aprendí a hacerlo yo misma. Rael dejó su taza. Esa es una habilidad útil. Evita que me engañen, dijo ella. Lo cual cuenta como más que útil. Se quedó más tiempo de lo que había planeado. La conversación fluía sin esfuerzo. Desde los caminos a los mercados de temporada, al precio del grano, y a la forma en que las disputas territoriales de las manadas afectaban incluso a pequeñas propiedades como la suya. Ella tenía opiniones, bien consideradas, que expresaba sin agresión ni disculpa. En un momento, él dijo con cuidado que había tenido unos años difíciles, una pérdida que todavía llevaba consigo. Ella no le pidió detalles, no ofreció simpatía fingida. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, el duelo tiene su propio ritmo. No le importa lo que nadie piense que es apropiado. Simple, verdadero, sin teatro a su alrededor. Cuando él mencionó, como había hecho en todas las demás casas, que sus posesiones del norte habían sufrido y sus finanzas eran inciertas, observó su rostro. Nada cambió, ni su expresión, ni su postura, ni la calidad de su atención. Ella asintió con la misma calma que había tenido desde que llegaron. Los años difíciles llegan. Si eres capaz y honesto, eso cambia. Eso fue todo. Sin evaluar su valía, sin recalibrar sutilmente su interés, solo los años difíciles llegan. Se alejó de la propiedad de los Wren al atardecer, con las montañas captando la última luz. Corm iba en silencio a su lado. Habían cabalgado una milla antes de que alguno de los dos hablara. Bueno, dijo Corm. Sí, dijo Rael. Siguieron otra media milla en silencio. No le importó, dijo Rael, nada de eso. El dinero, el estatus, nada de eso la conmovió. No, asintió Corm, simplemente te dio sopa y te dijo que el duelo tiene su propio ritmo. Rael miró el camino. Voy a volver mañana. Volvió 3 veces más durante las siguientes 2 semanas. Cada vez como él mismo, o más bien, como la versión de sí mismo que existía sin rango. Rael, el administrador del norte. Un hombre con un pasado que no explicaba del todo y un futuro del que no hablaba. Cada visita duró más que la anterior. Una vez le mostró los libros de cuentas de la propiedad. No para impresionarlo, sino porque él había hecho una pregunta inteligente sobre la rotación de cultivos, y una cosa llevó a la otra. Los libros eran meticulosos, codificados por colores, con referencias cruzadas y notas al margen, con una letra pequeña y precisa. ¿Tu padre te enseñó esto? Mi padre me enseñó lo básico. Construí el resto yo misma después de darme cuenta de que nadie más iba a hacerlo. Ella cultivaba lavanda en el borde sur del huerto porque, explicó, se secaba bien y la vendían en el mercado de otoño. Tenía abejas en 2 colmenas cerca de los viejos manzanos. Tenía opiniones firmes sobre la proporción adecuada de grasa y harina en una buena masa. Y no tenía ninguna paciencia con la gente que no decía lo que pensaba. A él le gustaba ella, genuina y simplemente le gustaba. Un sentimiento tan poco complicado que era casi desconocido. En la tercera visita, ella preparó té y se sentaron en el murete de piedra al borde del huerto mientras el sol se ponía. Y ella le contó sobre las 4 presentaciones formales de vínculo que no habían llegado a nada. Lo contó sin amargura, casi con un humor seco, como si describiera eventos que le habían sucedido a otra persona.
La primera familia decidió que mi propiedad era demasiado pequeña. La segunda, todavía no sé exactamente por qué. La tercera, el candidato me echó un vistazo y pude ver que estaba calculando. Yo no valía la pena el cálculo. Una pausa. La cuarta fue la peor. Fue perfectamente agradable durante 2 días y luego lo oí decirle a su compañero que yo era demasiado simple y demasiado testaruda. No se equivocaba en lo de testaruda. Rael la miró. Se equivocaba en todo lo demás. Ella lo miró, una mirada breve y sin defensas, sorprendida a pesar de sí misma. Luego volvió a mirar el huerto. Eres amable al decir eso. No soy amable. Soy preciso. Un breve silencio. Luego, muy en voz baja. Eso podría ser lo más amable que alguien me ha dicho en un año. Y algo en el pecho de Rael, que había estado congelado durante 2 años, se movió, casi imperceptiblemente, como el hielo se mueve al comienzo de un deshielo. En la cuarta visita le dijo la verdad. Lo había ensayado, había planeado una explicación cuidadosa y medida. Había pensado en las palabras exactas. Lo que realmente sucedió fue que estaban caminando por el borde del huerto de manzanos a primera hora de la mañana. Ella estaba revisando las colmenas. Él simplemente estaba allí. Y ella dijo algo que lo hizo reír. Y en el momento después de la risa, él dijo, «Nora, tengo que decirte algo». Ella lo miró, leyó su rostro, y él pudo ver el momento en que entendió que algo se avecinaba. Se quedó quieta, pero no asustada, preparada. «Mi nombre es Rael Stonecrest», dijo él. «Soy el Rey Alfa». El silencio duró mucho tiempo. «¿El Rey Alfa?», repitió ella. «Sí, de la manada Stonecrest». «Sí». Ella lo miró durante un largo y escrutador momento. Luego se sentó en la vieja cerca de piedra al borde del huerto. No de forma dramática, sino como se sienta la gente cuando necesita un momento antes de poder confiar en sus piernas. «¿Viniste aquí fingiendo ser un administrador menor?» «Sí, para ver cómo se comportaba la gente cuando pensaban que no tenías nada». Él no respondió porque la respuesta era obvia. «¿Cuántas casas?». «4 antes de la tuya». Otro largo silencio. «¿Y?» «Y fuiste la única», dijo él en voz baja, que no cambió. Ella miró sus manos en su regazo, el huerto, las colmenas, la vida pequeña, real y duramente ganada que había construido en este rincón de las tierras de la manada. Un lugar que nadie se había molestado en poner en una lista del consejo. «Estoy enojada», dijo ella. «Lo sé. Deberías habérmelo dicho». «Sí. Te serví sopa de una olla que esperaba que durara 3 días». «Lo sé. Lo siento». Ella guardó silencio durante mucho tiempo. «¿Por qué volviste?», dijo finalmente. «Después del primer día, ¿por qué no tomaste tu decisión a partir de eso y te fuiste?» Él lo pensó honestamente. «Porque no quería irme», dijo. «Porque hablar contigo fue la primera vez en 2 años que olvidé, por unas horas, que se suponía que debía ser algo específico. Simplemente me hablaste como si fuera una persona». Otro silencio. «Tu compañera vinculada», dijo ella lentamente. «La perdiste hace 2 años, y el consejo ha estado presionando para un nuevo vínculo durante 18 meses». Ella asimiló esto. Su rostro era difícil de leer. No cerrado, solo procesando algo complicado a su propio ritmo. «Tengo 26 años», dijo al fin. «He sido rechazada 4 veces. Vivo sola en una propiedad más pequeña que probablemente tus establos. No soy la idea que nadie tiene de una reina». «No», dijo él, «eres la mía». Ella levantó la vista. «No te pido que seas un símbolo o un acuerdo político», dijo él. «Te lo pido porque miraste a un hombre sin nada y le diste tu último frasco de ciruelas en conserva. Porque llevas tus propias cuentas para que nadie te engañe. Porque piensas que el duelo tiene su propio ritmo. Porque eres honesta y capaz y no finges nada». Hizo una pausa. «Te lo pido porque me gusta quien soy cuando hablo contigo. Y no he podido decir eso sobre muchas cosas en mucho tiempo». Nora guardó silencio. Las abejas se movían entre los manzanos en el aire fresco de la mañana. Las montañas se erguían en el borde del cielo. «Necesitaré pensar», dijo ella. «Por supuesto.
y yo necesitaré una respuesta honesta a algo, lo que sea. Ella lo miró directamente. ¿Realmente quieres una esposa o quieres a alguien que llene un papel para que el consejo deje de hablar? Fue la pregunta más importante que alguien le había hecho en 2 años. La respondió sin dudar. Quiero a alguien que me diga cuándo me equivoco, dijo él. Alguien que lleve sus propias cuentas y no esté de acuerdo conmigo en cosas que importan. Y que no finja una calidez que no siente. Ya tuve el acuerdo político. No quiero otro. Una larga pausa. Tuviste un vínculo real antes, dijo ella suavemente. Sí. ¿Y quieres eso de nuevo? No pensé que lo quisiera, dijo honestamente, hasta hace unos 10 días. Ella lo hizo esperar 4 días. Él respetó eso, más que respetarlo. Era exactamente lo que debería haber esperado de ella. Y la espera se sintió correcta de una manera que las bienvenidas ensayadas de las grandes casas de la manada nunca lo hicieron. Al cuarto día, una carta llegó a la posada donde él y Corm se alojaban en el pueblo cercano. Estaba escrita con la letra pequeña y precisa que reconoció de los márgenes del libro de cuentas. Tengo 3 condiciones. Primero, llevaré mis propias cuentas, todas ellas, incluyendo a lo que tenga derecho en un acuerdo de vínculo. No delego lo que puedo hacer yo misma. Segundo, cuando piense que te equivocas, lo diré, en privado cuando sea posible, pero no fingiré un acuerdo que no tengo. Tercero, haremos esto lentamente. No estoy interpretando un papel. Si eso cambia, si esto se convierte en algo que no reconozco, te lo diré y esperaré que escuches. Si esas condiciones son aceptables, mi respuesta es sí. Israel la leyó 2 veces. Luego se la entregó a Corm, quien la leyó, la dobló con gran cuidado y se la devolvió. Va a ser magnífica, dijo Corm. Lo sé, dijo Rael. La ceremonia de vínculo fue pequeña. Los señores del consejo habían presentado planes elaborados para una celebración de Estado. 7 manadas representadas, un banquete para 300 personas, una procesión formal por la capital de la manada. Rael declinó todo. La mujer con la que me voy a vincular se mantuvo con vida con ciruelas en conserva y libros de cuentas, le dijo al señor principal del consejo. No necesita 300 invitados. Necesita una ceremonia que signifique lo que dice. Los votos del vínculo se leyeron en el gran salón de Stonecrest, con 40 personas presentes. Los testigos requeridos del consejo, Corm, Riva de la propiedad vecina de Nora, y las 2 personas más cercanas a Nora del pueblo. Nora usó su propia ropa, un vestido que había hecho ella misma, de lana azul oscuro, sin bordados de la corte. Se había peinado de forma sencilla. Se veía más ella misma que nadie que Rael hubiera visto en un entorno formal en 11 años de gobierno. Cuando el anciano de la manada le preguntó si aceptaba el vínculo, ella miró a Rael por un momento en silencio primero. El tipo de mirada que es tanto una comprobación como una decisión reconfirmada. Y luego dijo claramente, acepto. Los años que siguieron fueron años de aprendizaje. La corte de la manada no era un territorio fácil para una mujer que había llegado sin linaje, sin la arquitectura social habitual, sin ningún interés en interpretar lo que no era. Hubo señores del consejo que la miraron y vieron la pequeña propiedad y las 4 presentaciones fallidas, y calcularon en privado que esto había sido un error. Recalcularon a medida que pasaban los años, porque Nora Wren, Nora Stonecrest, aportó a esa posición las mismas cualidades que había aportado a todas las demás. Honestidad, precisión, una negativa a ser engañada o encantada para un acuerdo que no sentía genuinamente. Aprendió la política del consejo con la misma minuciosidad que había aplicado a sus libros de cuentas. Hacía preguntas que a nadie se le había ocurrido hacer, porque todos los demás asumían que alguien más se estaba encargando. Mantuvo las condiciones de su carta. Cuando pensaba que Rael estaba equivocado, lo decía, en privado cuando era posible. Él escuchaba, no siempre de inmediato, no siempre sin fricción, pero escuchaba, porque había pedido específicamente esto y conocía su valor. Sus discusiones eran reales y sus reconciliaciones eran reales. Y la vida entre ellos era real de la manera específica e irreemplazable que solo pueden ser las cosas sin actuación. Primero vino un hijo, luego una hija.
Nora les enseñó lo que sabía. Lleven sus propias cuentas. Digan lo que piensan. El duelo tiene su propio ritmo. Los años difíciles llegan y la gente capaz y honesta los supera. Rael la observaba con el orgullo silencioso y particular de un hombre que eligió bien y lo sabía. Hubo una tarde, años después, cuando estaban sentados en el jardín de Stonecrest, mientras el sol se ponía. Las montañas rosadas en los bordes, las tierras de la manada extendiéndose debajo de ellos, los niños dormidos desde hacía mucho. Israel dijo, ¿sabes en qué pienso a veces? ¿En qué? En el frasco de ciruelas, en conserva. Nora se rió, una risa real, del tipo que siempre había tenido, sin fingir y ligeramente sorprendida de sí misma. Estaba tan molesta por esas ciruelas, dijo ella. Las había estado guardando. Lo sé, todavía lo siento. Deberías, pero ella estaba sonriendo. Aunque supongo que has compensado adecuadamente. Él la miró. ¿Solo adecuadamente? No insistas. Él sonrió, y era la sonrisa de un hombre que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No porque el destino lo hubiera arreglado, no porque un consejo de señores lo hubiera seleccionado, sino porque había ido a buscar algo real y lo había encontrado en el rincón más pequeño y olvidado de las tierras de la manada. En una mujer con tierra en la mandíbula, una caligrafía precisa y 3 condiciones. El rey Alfa, que fingió no tener nada, descubrió lo único que valía la pena tener. No una unión, no una alianza, no una actuación. Alguien que miró a un hombre sin nada y le dio todo lo que tenía. Ese es el tipo de amor que dura.